Buenos días a todos. El curso, como ya sabéis, la colaboración lleva por título La colaboración público-privada en la gestión deportiva. Está organizado por la Diputación de Almería, como os decía ayer, a través de su área de deportes y juventud. Nuestra primera intervención de hoy se tratará de la gestión concesional de instalaciones deportivas. Todo ello bajo la perspectiva tanto municipal como empresarial. Dos puntos de vista esenciales en un modelo de colaboración basado en un contrato entre entidades jurídicas. Hablo de contrato y hablo como ejemplo lo que vamos a tener hoy, que es, por un lado, a Ego Sport Center y por otro lado a un experto del Ayuntamiento de Almería, del Patronato Municipal de Deportes. Para ello contaremos con dos grandes profesionales y ya entro en materia en relación a los dos expertos que hoy van a participar en este espacio que se abre. Tanto del ámbito público, como he dicho, como del privado. Por un lado, Francis Mirasenet, al que seguramente todos conocéis por su etapa como deportista, como portero de aquel famoso equipo que tuvimos en Almería en Liga Asobal. Él es máster en gestión de instalaciones deportivas y zonas de agua por la Universidad Autónoma de Barcelona, Unisport. Actual gerente de la concesión de obras y gestión de las antiguas instalaciones de la Almadravilla, Ismael Moratón. Más conocido, nombre comercial, lo acabo de decir anteriormente, Ego Sport Center. Concesión otorgada por 45 años, se otorgó, donde lleva desempeñando esa labor desde el minuto número 0, desde que se planteó el proyecto. Por otro lado, van a compartir espacio a Álvaro González Pérez. Él es graduado en Derecho, máster en Abogacía, máster en Derecho y Administración Local con premio extraordinario en el fin de estudios por la Universidad de Almería. Está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Almería, técnico en Gestión de Administración General de la Sección de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Almería desde 2018. Realizando principalmente funciones de asesoramiento jurídico y gestión administrativa en diversas materias. Hablamos de contratación, de fomento, de subvenciones, de personal, etcétera, etcétera. En las que tiene especial relevancia la colaboración público-privada, lógicamente. Además cuenta con una experiencia ya dilatada en la participación en conferencias, en seminarios relativos al ámbito de la gestión deportiva, intentando siempre, lógicamente, al igual que Francis en este caso, pues aporta su experiencia y su profesionalidad dentro de los ámbitos en los que se encuentra. Por mi parte no me extiendo más. Álvaro, Francis, Álvaro, os cedo la palabra y cuando queráis. Empieza tú, Álvaro. Francis, como quieras. Bueno, pues ya está. En primer lugar, pues como no puede ser de otra forma, agradecer a Sebastián, a la Diputación, a GESPORT, a Alberto Casado, pues el haber contado con nosotros para esta ponencia, ¿no? Que es tan necesaria y tan interesante por la fluctuación que ha habido en la última, la tendencia, el cambio de tendencia que ha habido en los últimos años. Y también apuntar que como los destinatarios de esta, tengo un perfil eminentemente jurídico, obviamente, y como los destinatarios de esta formación suelen ser técnicos deportivos, promotores deportivos, no vamos a poder evitar tocar algunos aspectos meramente procedimentales o formales, aspectos legales, pero sí vamos a intentar hacerlo de una forma muy amplia, pasar muy someramente por encima para que tengamos claros unos determinados conceptos, pero sin llegar a hacerlo demasiado complicado, ¿vale? Se trata, según entiendo yo, en esta ponencia, de aportar un poco la experiencia que existe desde una perspectiva municipal y desde la perspectiva empresarial en un aspecto concesional. Entonces, en concordancia con Francis, acordamos dividir esta ponencia en 3 bloques, ¿vale? En primer lugar, como podéis ver en pantalla, un análisis previo de la concesión, en el que, pues bueno, tanto Francis como yo vamos a aportar nuestra perspectiva. Después, el bloque de la fase de licitación,
es decir, durante el concurso, cuáles son las funciones, más que aspectos procedimentales, que tendremos que ver algunos, ¿no? Vamos a ver cuál es la función de un técnico deportivo, al menos desde la perspectiva municipal, durante la fase de licitación, porque entiendo que es la finalidad que cumple esta ponencia. Y después un tercer bloque relativo a la ejecución de la concesión, es decir, qué hay que hacer una vez comienza la actividad de la gestión indirecta, qué funciones tiene que tener el área municipal y el técnico deportivo, que normalmente será el responsable del contrato. ¿Vale? Entonces, para evitar, como la ponencia es de 1 hora 50 minutos, 2 horas aproximadamente, quiero recordar, para evitar que hable primero uno y después el otro y nos estiremos hablando 1 hora, para darle un poquito más de dinamismo, al dividirlo en bloques, Francis y yo acordamos que cada uno daría su perspectiva dependiendo de la etapa en la que nos encontrásemos, ¿no? Para hacerlo un poco más dinámico. Entonces, bueno, dicho esto, comenzamos con el bloque 1, en el análisis previo a la concesión, y desde la perspectiva municipal vamos a analizar la elección del modelo de gestión concesional que se ha polarizado un poco, ¿no? Antes de nada, sí me gustaría señalar que el debate sobre la gestión directa e indirecta pues, se ha ideologizado, se ha polarizado, de cierta manera, que la gestión indirecta se atribuye a un sector más liberal, más conservador, y la gestión directa se atribuye a un sector más socialdemócrata, ¿no? Entonces, cuando hablamos de concesión, como todo en esta sociedad, al estar polarizado, no se abre debate. La concesión, la gestión indirecta, tanto la gestión indirecta en el ámbito deportivo, al igual que en todos los ámbitos, no son verdades absolutas. Es decir, no podemos cerrarnos a que no se haga una concesión de una instalación deportiva o a que se haga siempre atendiendo a criterios ideológicos. Que lo que nos dice la ley es que tiene que elegirse la forma de gestión más sostenible, más eficiente económicamente. Entonces, nos encontramos ante que la concesión de una instalación deportiva puede ser necesaria en un municipio de una población mediana como es Almería. Por ejemplo, aquí, bote pronto, dada la situación que tenemos, los medios de los que disponemos desde la administración, pues es necesaria la concesión, atendiendo a los medios que tenemos ahora mismo, ¿no? Es necesaria la gestión concesional de las instalaciones deportivas, con ciertos matices, claro está, pero es necesaria. Sin embargo, a lo mejor en un municipio pequeño, en el que no haya tanta oferta privada, en el que no haya ni tanta oferta ni tanta demanda, ¿no? Por parte de la población, pues no conviene hacer una gestión concesional de una instalación deportiva. Entonces, donde voy es que no es blanco o negro, esto es una escala de grises y hay que analizar cada contexto de cada municipio. Ahora bien, dicho esto, sí podemos distinguir, como podéis ver en el cuadrante, las diferentes ventajas y desventajas que tiene cada modelo de gestión, ¿vale? Por tratarlo un poco por encima, la gestión concesional, una de las principales ventajas que tiene es la eficiencia en la prestación y la disminución del gasto público. ¿Por qué? La administración es cierto que pierde esa posibilidad de obtener rentabilidad económica por la prestación, por la gestión de esa instalación deportiva. Pero recordemos que la administración, cuando efectúa un servicio, cuando presta un servicio, no se rige por criterios de rentabilidad económica, se rige por criterios de rentabilidad social. Es decir, no atendemos muchas veces al plazo de amortización que tiene las inversiones que hacemos, por ejemplo, en maquinaria deportiva. No atendemos tanto a la demanda que tiene el servicio, al umbral de rentabilidad, ¿no? de prestación del servicio, como si atiende la empresa privada. Entonces, la empresa aplica criterios de mercado, como es lógico y normal en la gestión, dentro de los límites que marca la concesión, que marca la administración. Recordemos que la empresa no es una ONG, que la empresa busca rentabilizar el servicio y ganar dinero, porque es su naturaleza, y la naturaleza de la administración es velar por que ese servicio, si bien es cierto, entendiendo, como apuntaba Luna Quesada, que fue ponente ayer al inicio del curso, decía que
en una de sus obras que la administración tiene que entender que el concesionario busca rentabilizar esa instalación. Entonces, tiene que quedar claro cuál es la naturaleza de cada institución, tanto de la administración como de la empresa privada. Entonces, nos podemos encontrar ante la situación, esto provoca que cuando se presta un servicio deportivo en una instalación deportiva municipal, por ejemplo, imaginemos Evo cuando se licitó la gestión de la instalación de la Almadravilla, Ego presentó un programa deportivo. Era uno de los criterios de adjudicación y, por lo tanto, están vinculados a prestar el servicio en esos términos durante la vigencia del contrato. Imaginemos, por ejemplo, una clase de pilates. Si ellos están obligados a prestar ese servicio, ese programa deportivo, ellos atenderán a que exista, como es lógico y normal, a que exista cierta demanda de ese servicio, qué costes tiene la prestación de ese servicio, qué umbral de rentabilidad, qué payback, qué tiempo de amortización tiene ese servicio, lo que la administración no. La administración prestará el servicio, si bien es cierto que con un valor estimado que tiene que ser coherente, pero no atenderá a la rentabilidad que le pueda sacar. Entonces, cuando se presta este servicio por la concesionaria, este programa, esta actividad dentro de la instalación, pues la empresa siempre va a tender a disminuir dentro de los límites que le establezca la concesión esos servicios que no son tan rentables, que la administración no. Entonces, es cierto que existe una eficiencia, una disminución del gasto, pero también esto puede provocar una disminución de la calidad, que esto, ya digo, no es una verdad absoluta, pero el riesgo está ahí. Hay que atender a cada contexto y a cada situación, a cada servicio, a cada demanda, pero es uno de los riesgos que tiene la gestión. Vela por la calidad de la prestación del servicio. Eso es una máxima, ¿no? Otro tema, la gestión de recursos humanos, la flexibilidad y agilidad en la gestión de personal. Cuando la administración tiene que prestar un servicio, el empleo público genera una estabilidad, que es lógica, que impide esa flexibilidad en la gestión de recursos humanos, ¿no? El sector privado es cierto que aporta al servicio público un perfil más especializado. Ahora, la administración normalmente no tiene un conocimiento, no tiene un know-how tan potente como tiene el sector privado. ¿Por qué? El ejemplo más claro pues lo tenemos en Francia. Francia es un profesional del sector que acumula años de experiencia, que acumula una formación que podría tener un funcionario. Sí, ahora, ¿qué un funcionario? Si imaginemos que ahora, por ejemplo, el ayuntamiento decide asumir la gestión directa de la instalación que está gestionando Francis. Un funcionario podría tener los mismos conocimientos, la misma habilidad, la misma experiencia que tiene Francis. Ahora, eso llevaría a un periodo de transición, un periodo de adaptación, que durante ese periodo la calidad del servicio se va a ver perjudicada. Mientras que la administración necesita un periodo de adaptación, un periodo de formación propio a su naturaleza, el sector privado no. En el sector privado, si se necesita un profesional que tenga un determinado perfil, la contratación es bastante más fácil, igual que cuando sea necesario prescindir de sus servicios, pues se hace con mayor agilidad, ¿no? Cosa que el empleo público, por otros motivos que están justificados, pues no permite. También me gustaría añadir un matiz, es decir, algunos autores, que lo tengo ahí puesto con un asterisco, hablan de precariedad laboral, algunos sectores, cuando se tiende a concesionar la gestión de instalaciones o cualquier tipo de modelo. Es decir, y esto sí es un tema que me gustaría, bueno, una decisión, es una aportación más personal que técnica, ¿no? Cuando hablamos de precariedad laboral, en su contrario de lo que es esta afirmación de que la gestión concesional genera precariedad laboral, estaríamos entendiendo que todo lo que no sea gestión parte del sector privado no genera precariedad laboral. Es decir, partir de la base de que la gestión privada
va a generar esa precariedad laboral, me parece una presunción, pues cuanto menos que debe criticarse, ¿no? Debe plantearse 2 veces. Porque al final la gestión concesional lo que hace es adaptar la gestión de recursos humanos al modelo del sector privado, que es el modelo mayoritario, que es lo que no se puede afirmar taxativamente es que una concesión disminuye los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, existen, como en el sector privado, como hay miles de negocios, hay miles de empresarios, y es cierto que habrá gente que haga una gestión laboral más responsable y gente que menos. Ahora, la legislación establece medidas para perseguir esa precariedad laboral, para fiscalizar que durante la concesión se respeten convenios colectivos, se estén de alta a los trabajadores, no se tengan deudas. Algunos denuncian que genera la gestión concesional, puede combatirse. Ahora, es cierto que requiere de un esfuerzo por parte de la administración, pero no tiene que ser visto como una desventaja a la hora de concesionar. Otra de los aspectos de las ventajas que genera la gestión concesional de instalaciones deportivas es la agilidad en la toma de decisiones. Es decir, en el sector privado, al no estar burocratizado la toma de decisiones como sí lo está en la administración, pues permite hacer una gestión del día a día bastante más ágil, ¿no? Entonces, en algunos modelos de gestión, en algunos servicios, esto sí puede ser recomendable. Por ejemplo, en la gestión de una instalación deportiva en la que se presten servicios deportivos, puede ser recomendable que exista esta agilidad. Porque imaginemos que ahora en el EGO, pongo el ejemplo de Francis por motivos obvios, ¿no? Se va a celebrar siempre dentro de los términos que permita la concesión, un evento deportivo, una feria deportiva, lo que sea. El sector privado, el concesionario, puede gestionar, puede planificar ese evento con menos antelación, es más ágil. ¿Por qué? Porque no tiene tanta tramitación en la toma de decisiones. Mientras que en el sector público la celebración de algún tipo de evento tiene que tener previsión presupuestaria, tiene que ir informada, hacer un informe de necesidad por el técnico competente, que haya un informe un informe jurídico diciendo que es justificado y conforme a derecho esa necesidad y esa contratación, tiene que haber un informe de fiscalización diciendo que existe crédito adecuado y suficiente, y la flexibilidad que tiene Francis, pues obviamente no es la que tengo yo. Francis descuelga el teléfono, llama a un proveedor y la elección del proveedor es inmediata. En el sector público, no. En el sector público pues tiene que haber un procedimiento y todo eso pues lastra bastante más la toma de decisiones. Ahora bien, este procedimiento hay que entenderlo. Es decir, si bien en algunos aspectos conviene que exista que esa toma de decisiones sea más ágil, que eso no lo permite el sector privado, esa burocratización de la toma de decisiones en el sector público no asegura muchas cosas. No asegura, primero, que toda actuación que se tome es conforme a derecho, que toda actuación que se toma en aras del interés público. Es decir, esa tramitación que muchas veces se critica es necesaria. Ahora bien, hay aspectos, hay materias en las que no es tan necesaria como en otros. Y yo entiendo, a mi parecer, que la gestión diaria de un centro deportivo no es tan necesaria como puede ser en otros aspectos, en otras materias, ¿no? Entonces, en resumen, para concluir este bloque, pues lo único a apuntar que la concesión, la elección de elegir, el elegir la gestión directa o indirecta de una gestión deportiva, como puede ser de cualquier otro tipo de modelo de gestión, necesita un análisis, un contexto, analizar las ventajas, las desventajas, cuál es la situación del mercado en mi municipio,
cuáles son los medios con los que cuento, tengo conocimiento suficiente para afrontar la gestión de este servicio, para afrontar la gestión de un servicio con la calidad mínima que se merecen los ciudadanos. Sí, un análisis coherente. Y entonces, dependiendo del resultado, sí adoptar la decisión de concesionar una instalación o no concesionar. Por ejemplo, y ya para terminar, aquí en el Ayuntamiento de Almería, en el Patronato Municipal de Deportes, tenemos en plantilla 22, 23 trabajadores, si mal no recuerdo, de los cuales 5 estamos en administración, tenemos 8 promotores deportivos, tenemos conserjes, tenemos tal. Con los medios que contamos nosotros, difícilmente podemos acometer la gestión de una instalación como es Ego Sport Center, como es Rafael Florido, como es el Moisés Ruiz. Es decir, no podemos afrontar la gestión de todas estas instalaciones porque no tenemos medios. Entonces, en nuestro caso, sí sería coherente adoptar la forma de gestión concesional. A lo mejor en un municipio pequeño no, en el que la calidad que se pretende del servicio es menor porque es menor la demanda, o basta con, como no hay tanto volumen de actividad deportiva, basta con tener un trabajador o 2 técnicos deportivos que se encarguen de planificar y de prestar el servicio, etcétera. Entonces, eso, hace falta hacer un análisis crítico y contextual de la realidad del municipio para elegir el modelo de gestión que se pretende. Y bueno, con esto doy por concluido el bloque primero y doy paso a Francis, a ver qué tiene que decirnos. Bueno, buenos días a todos. Lo primero también agradecerle a Sebastián y al resto de compañeros de Diputación y a GESPOR que han pensado en nosotros para la ponencia de hoy. Tengo por ahí unos cuantos conocidos a los que aprovecho para saludar. Y bueno, yo voy a intentar ser un poco más conciso y hablar desde la experiencia que llevamos acumulado, no solo en la gestión del Centro Deportivo Ego, sino también en algunas licitaciones que he participado en estos años de gestión. A la hora de un análisis previo, antes de afrontar una posible licitación, una posible concesión, a nosotros nos gusta un poco valorar bien la oportunidad de ese negocio, porque lo primero que hay que ver si tanto económicamente y laboralmente, y insisto, laboralmente, y hago colación al tema que comentaba Álvaro del tema de la precariedad laboral, pues comparto totalmente su opinión. O sea, puede ser esta opinión de algún experto, pero yo no comparto. Al final, nosotros nos dimensionamos siempre según las necesidades del servicio, y esa flexibilidad de la empresa privada es la que nos hace que siempre sea idóneo el servicio que tienes que dar y el número de personas con las que tienes que contar, ¿vale? Pero por eso creo que hay que valorar la oportunidad y ver si es el momento de afrontar, porque nosotros en nuestro caso es una obra y gestión, y solamente para la obra, a la hora de abrir el centro, ya invertimos 11 millones de euros, y a día de hoy podemos estar alrededor de los 14 millones de euros invertidos ya en la instalación, por lo que hay que medir muy bien los esfuerzos previamente a ponerte a estudiar o analizar cualquier proyecto que te venga, por lo que siempre es importante saber si la empresa está preparada para este nuevo reto. En su momento, pues nosotros estudiamos y vimos que necesitábamos rodearnos de alguna empresa más, porque nosotros no podíamos afrontar de forma única una inversión tan grande, por lo que a nuestro proyecto se unieron varias empresas y formamos una UTE, que es el modelo con el que ganamos en su momento el concurso y con el que estoy gestionando yo y el que soy yo gerente de esta UTE. Es muy importante el conocer el entorno, porque en nuestro caso, pues nosotros intentamos hacer un producto muy almeriense. Yo no sé, mucha gente viene a buscarnos, tenéis que ver si este producto puede, incluso en Granada, porque nosotros somos una empresa almeriense que entendíamos que conocíamos un poco lo que necesitaba Almería en su momento. Y bueno, creo que no fuimos muy descolocados el tiro,
porque más o menos estamos funcionando pese a este último año y medio que hemos tenido tan desgraciado con el tema del COVID. Muy importante conocer la ciudad y la situación geográfica de ese posible negocio, esa posible concesión. El número de personas que viven en ese código postal. Luego, estos son tres. Yo siempre, cuando nos dan una posibilidad de negocio, yo miro dónde está, la situación, por supuesto, el número de personas que viven en ese código postal de influencia, solamente en ese código postal. De postal, nosotros en el grupo siempre decimos si hay chimeneas cerca, ¿vale? Porque cuantas más chimeneas, más posibilidades de negocio. Y, por supuesto, el tema del aparcamiento, porque al final es un tema diferencial. En la experiencia nos dice que es muy diferencial si tienes posibilidad de aparcamiento cercano o por lo menos un parque, ¿vale? Una vez que tenemos estos dos puntos de que sabemos si la oportunidad merece la pena meterte y si una vez que has hecho un análisis muy previo del entorno merece la pena, bueno, pues tenemos que hacer un análisis de mercado. En nuestro caso, parecerá una tontería, pero yo hubo unos cuantos días, más bien semanas, en las que me ponía en la esquina de la instalación nuestra que da el paso marítimo y simplemente pensaba, contaba el número de personas que pasaban por esa esquina al día. Pues ese fue uno de los pasos de nuestro análisis de mercado. Hay que saber cuántas personas pasan por la puerta de instalación al día, ¿vale? Ver qué códigos postales del entorno son los que pueden afectar esa posible instalación, no solo el código postal donde está la instalación, sino el entorno. Y también es importantísimo qué precios vas a poder aplicar, porque si tú tienes unos precios en los que posiblemente tienes que ver si es una concesión, bueno, en ese momento qué precio había en la competencia, nosotros miramos en su momento qué precios tenía el Florido, por dónde precios, porque claro, sobre esos precios después tienes que hacer un análisis económico, ¿vale? Y como último punto del análisis del mercado, la idiosincrasia de la zona, costumbres y tradiciones. Porque yo en mi experiencia, por eso siempre digo que Ego es un producto que estoy totalmente convencido que iba a funcionar en Almería y de hecho lo está funcionando, pero no estoy totalmente convencido que ni incluso en Granada o en Murcia, poblaciones muy cercanas que funcionan muy parecidas a nosotros, tendrían el mismo éxito, porque nosotros los almerienses, para bien o para mal, tenemos una participación tenemos una forma de parecer muy, muy cerca y bueno, pues para unas cosas buenas y otras para cosas malas, pero tienes que prepararte para lo que realmente necesita esa zona. No es todo lo que está funcionando en el País Vasco o en Cataluña, que son referentes de la gestión dentro del centro deportivo, se puede aplicar en la provincia de Almería. Una vez que hemos hecho un análisis en mercado, bueno, pues vamos a ver qué competencia hay a nivel de una competencia preexistente. Bueno, pues a día de hoy, ¿qué centros deportivos hay en la zona de influencia? En la zona de no influencia también. ¿Qué concesiones hay? Todo eso se miró en su momento. Y una vez que os fijas cuál es la competencia directa según el modelo de negocio que tienes en la cabeza y que intuyes que es la concesión que va a salir, porque todo esto tenemos que saberlo sin saber realmente cuáles son las condiciones de esa posible concesión, porque tú puedes tener muy buena relación con el ayuntamiento, pero hasta que el día que nos salgan los pliegos no sabes realmente qué tipo de gestión, qué tipo de canon, qué tipo de realmente de cosas tienes que cumplir. Por lo que al final tienes que ir preparando un proyecto con mucho abanico, porque realmente hasta el día que no salgan los pliegos no vas a poder hacer un modelo de gestión real, ¿vale? Una vez que hemos analizado esa competencia y nos hemos hecho en la cabeza un posible modelo de gestión al que vamos a ir, pues tienes que tener el mayor conocimiento del sector posible. Nosotros en nuestro caso, como bien decía antes Sebastián, yo tuve la suerte de iniciar el proceso justo cuando me retiré en el 2008 y bueno, pues tuve la suerte de poder después, aparte de la experiencia de instalaciones que yo ya conocía de aquí de Almería y algunas de Europa, pues tuve la suerte de poder viajar bastante
y ir cogiendo ideas de no solo el modelo concesional, sino también desde el low cost o del premium, porque en todos los sectores se pueden coger ideas que después tú puedes modelar desde el prisma del tipo de modelo de gestión que quieres y también, como decía antes, de la idiosincrasia del almeriense. Y una vez que tienes este análisis previo, pues ya puedes estar preparado para que una vez que el ayuntamiento decida sacar a concesión esa posible licitación, pues presentarte con el trabajo un poco hecho y saber a lo que te puedes enfrentar o hasta dónde puedes llegar. Y Álvaro, te toca de nuevo. Gracias, Francis. Bueno, pues no voy a cambiar la presentación porque me parece interesante el matiz que hace Francis, porque todo este procedimiento, esta valoración de oportunidad que ya hemos dicho que tiene que hacerse, que corresponde al equipo de gobierno y a los servicios técnicos municipales, pero todo ese procedimiento que hace el licitador de conocimiento del entorno, de analizar el mercado, del análisis de la competencia y, por supuesto, del conocimiento que se tiene sobre el sector, que se da por hecho, al menos un mínimo en el técnico deportivo municipal, porque al fin y al cabo son especialistas en ello. Todo ese proceso tiene que hacerlo el propio técnico municipal. Cuando hablo de técnico municipal me refiero a técnico deportivo, se entiende. ¿Por qué? Porque al final, cuando todo este procedimiento, ese conocimiento de la demanda, qué tipo de servicios son interesantes prestar, cuáles no, dentro de la instalación, qué modelo, ya depende mucho de la redacción de los pliegos, ¿no? Si se deja un poquito más abierto o si se limita más el modelo de explotación. Lo ideal, pues, a mi entender, es dejarlo cuanto más abierto mejor y que sea el sector privado el que presente el correspondiente proyecto de explotación, porque al final ellos son los que mejor conocen el mercado. Pero básicamente todo este análisis previo que tiene que hacer el licitador también lo tiene que hacer el técnico municipal a la hora de redactar los pliegos. Entonces, hecho este apunte, si me deja, ahora vamos a comenzar con el segundo bloque, ¿vale? Relativo a la licitación, y licitación en sentido amplio, no solamente el proceso de concurso, sino los aspectos previos al proceso de concurso. Como se ha mencionado, seguro que se ha mencionado anteriormente en el curso, porque lo ha hecho mención Sebastián en la presentación, la adjudicación de una concesión se rige por un proceso de licitación, ¿vale? Entonces, vamos a ver de una forma muy somera y muy amplia ciertos aspectos que se presentan, las características que tienen estos procedimientos y un poco los pasos específicos que tiene el modelo concesional, ¿no? Porque no es un contrato cualquiera, es un contrato de una envergadura bastante consistente. E incluso en el sector deportivo, la gestión de instalaciones deportivas, la ley establece ciertos matices que bueno, ya veremos a continuación. Y después, por último, pues citaremos las funciones que tiene el técnico deportivo, que al final es aquel al que va dirigida esta acción formativa durante el proceso de licitación. Entonces, vamos a tocar un poco diversos aspectos procedimentales, legales, que son mínimos, ¿no? Para que tengáis una idea general, pero no vamos a entrar demasiado en materia. Bueno, la licitación, como todos sabéis, se rige por, en resumen, 4 principios generales. El principio de libertad de acceso a las licitaciones, que defiende que cualquier operador económico puede resultar adjudicatario de un contrato público, ¿vale? Esto hay que ponerlo en consonancia con el principio de no discriminación e igualdad de trato. Ahora, aquí hay que hacer un matiz, es decir, no hay que confundir la igualdad con la equidad. Entendemos por igualdad el mismo trato a las empresas que tengan las mismas características. Es decir, por poner un ejemplo un tanto extremo, ¿no? Pero al final es como mejor se entienden y se explican las cosas. Si yo saco la concesión de la gestión de una instalación como puede ser una instalación grande con una idiosincrasia, unas características
Una concesión de envergadura que necesita un conocimiento y una capacidad de gestión potente, pues al final ese trato igualitario no supone que un estudiante que acaba de estudiar, por poner un ejemplo, TAFAD o ADE, se han juntado dos estudiantes, se han dado altas como autónomos, han montado una empresa y licitan la gestión de la instalación. Pues obviamente no podremos compararlos con una empresa, con una UTE solvente, que tiene un conocimiento específico del sector y que tiene unas características pues, que le hacen más solvente, ¿no?, a la hora de desarrollar la gestión de la instalación. Entonces, por eso, la igualdad y la no discriminación supone que los licitadores con las mismas características tienen que tener el mismo trato. Otro de los principios es el de publicidad y transparencia de los procedimientos, que se realiza mayormente a través de la publicidad del perfil del contratante, en el que se van publicando todas las actuaciones que se van llevando a cabo durante el proceso de licitación. Es decir, todo el mundo, cuando se está tramitando una concesión, todo el mundo tiene acceso a la adopción del acuerdo por el que se dispone la aprobación de la necesidad de realizar esa concesión, a esos informes previos, a esos pliegos de cláusula administrativa y de prescripciones técnicas, a las actas de la mesa de contratación. Es decir, toda actuación que se desarrolle en el seno del procedimiento, salvo algunas peculiaridades, como puede ser la información confidencial, que admite ciertos matices, pues es público, ¿no? Otro de los principios, bueno, me gustaría relacionarlo con la obligación de la ley de contrato a que la licitación electrónica pues, sea obligatoria. Anteriormente, con la legislación anterior, la entrega de sobre y todo se realizaba presencialmente, pero claro, se podía realizar presencialmente, pero esto al final causaba un perjuicio primero a la transparencia del proceso. Era costumbre cuando se sacaba una licitación y tenían que entregarse los sobres con la oferta, esperarse el último día a última hora, para que todas las ofertas pues, fuesen entregadas al mismo tiempo y no hubiese margen de que algún licitador tuviera conocimiento de la oferta de otro y pudiera amoldarla, ¿no? Entonces, esa licitación electrónica, a mi entender, nos aporta dos beneficios muy grandes. Primero, una transparencia a lo largo del proceso, porque al final cualquiera, todo queda registrado por un ordenador, ¿no? Todas las ofertas están cifradas, no es una cuestión discrecional. Cuando la plataforma te cifra una oferta, te la cifra a ti y a todo el mundo. Es decir, y está todo registrado, lo que da es mayor garantía de objetividad. Además, nos permite un acceso más amplio a los licitadores. ¿Por qué? Porque si toda la tramitación se hace de forma física, pues puede haber problemas. Al final se presentan licitadores cercanos, ¿no? Lo que con la licitación electrónica nosotros tenemos adjudicatario en el ayuntamiento que, por ejemplo, el de mantenimiento de la página web, creo que es una empresa que está en Asturias. No hace falta que sean empresas de aquí. Esto que genera una mayor eficacia en la gestión de recursos públicos, porque al final gana el mejor licitador, gana la oferta que presenta una mejor relación calidad-precio, una oferta económica más ventajosa, que dice la ley. Entonces permite, en resumen, un uso más eficiente de los recursos públicos y además otorga una mayor transparencia y, por ende, objetividad al proceso de licitación. Eso respecto a los principios. Respecto a las clases de contrato, no vamos a tratar todos los tipos de contratos, pero vamos a tratar lo relativo a la gestión concesional, ¿no? Vamos a hacer una diferenciación entre los tres contratos que están estrechamente relacionados, que son el de servicios, el de concesión de servicios y el de concesión de obra. Un poco por encima, decir que el contrato de servicios, pues aquel que supone la realización de un servicio
a favor de la administración y un servicio que es distinto bien a una obra o bien a un suministro. Al final el contrato de servicio guarda una delimitación conceptual que es residual. Ahora, ¿qué diferencia el contrato de servicios del contrato de concesión de servicio? En el contrato de concesión de servicio se realiza una transferencia del riesgo operacional. Ese riesgo operacional se puede definir como la asunción del riesgo por parte del licitador de que la empresa no resulte solvente, no puedan obtener rentabilidad, no puedan recuperar la inversión que han realizado. Si bien esto es cierto que admite ciertos matices, ¿no?, en aplicación de instituciones como puede ser la modificación del contrato, la reestructuración, el reequilibrio económico de la concesión, en algunos momentos puntuales y por causas pues, justificadas. Pero el contrato de concesión de servicios, al final, la distinción nuclear que tiene con el contrato de servicios es que existe una transferencia del riesgo operacional y el contratista no tiene un precio determinado por la administración. La administración no asegura al concesionario que vaya a recibir un precio exacto, sino que deja su riesgo y ventura la gestión de la concesión y será él el que tenga que aprovecharse de los beneficios y asumir las pérdidas. Ahora bien, la distinción entre concesión de obra y concesión de servicio es un poco más complicada, ¿no? La concesión de obra supone la realización de una obra por el concesionario y la posterior explotación de este, ¿no? La concesión de servicio, en el caso de una instalación deportiva, puede provocar, por ejemplo, que una instalación deportiva municipal que está en un perfecto estado porque el ayuntamiento la acaba de reformar, pero no cuenta con medios suficientes para su explotación, pues se licite y se adjudique a un concesionario. Es decir, tenemos una instalación deportiva que está perfecta, no requiere de ningún tipo de obra y se hace una concesión de servicios para transferir esa gestión, esa explotación al licitador. Ahora bien, como pasó, por ejemplo, en la concesión de EGO, se hizo un contrato de concesión de servicio, pero este servicio llevaba aparejada la ejecución previa de una obra. Es más, todos recordamos cómo estaba la instalación deportiva de la Almadravilla en un principio y cómo eso se ha convertido en lo que a día de hoy es un gimnasio pues, potente con unas calidades pues, bastante mejores que las que tenía en un principio. Pero claro, la calificación del contrato sigue siendo la de concesión de servicio a pesar de que lleva aparejada la ejecución previa de una obra. Entonces, para establecer los límites entre la concesión de obra y la concesión de servicio, tenemos que tener claro cuál es el objeto principal de la concesión. A mí me gusta, cuando hablo de concesión de obras, poner el ejemplo de la autovía, ¿no? Una concesión, además es que es la más es de libro, ¿no? En una concesión de obras de una autovía se adjudica la construcción de esa autovía y después una posterior explotación mediante el cobro de tasas, de tarifas a los transeúntes, a los usuarios que usen, que disfruten esa autovía, ¿no? Sin embargo, en la concesión de servicio, el objeto principal del contrato es esa gestión del servicio, esa gestión de la instalación. Entonces, hay que atender a la prestación que guarda mayor entidad. Ahora, esto no quita que el contrato de servicios, pues como se ha dicho, pues sea necesaria la realización de unas obras previas, pero la entidad de esa obra no va a ser nunca superior a la gestión del servicio y menos en el sector deportivo. Después vamos a hablar de las especialidades que guarda el procedimiento de concesión. Es decir, esto es un poco más procedimental. Esto los técnicos deportivos, la única finalidad de citarlo es que tengáis un conocimiento somero, amplio, una perspectiva general de cuáles son los pasos previos que hay que dar
para adjudicar, para licitar una concesión. De forma previa a la concesión hay que hacer una memoria justificativa justificando por qué es más eficiente el modelo de gestión indirecta de esa instalación al modelo de gestión directa, la aprobación de este proyecto, de esta memoria, tiene que hacerse por pleno. Esta es una especialidad que guarda la legislación municipal. No aparece recogida la ley de contratos como tal, porque la ley de contratos va dirigida a toda la administración pública, ¿no? Pero en la administración local sí tiene que haber un informe, una memoria justificativa previa para optar por la gestión indirecta de un servicio público. Apunta la ley de contratos, la disposición adicional tercera, que ese expediente de conveniencia y oportunidad se tiene que tramitar de forma conjunta a un expediente de viabilidad económica financiera, que también tiene que ser previo a la licitación de la concesión. ¿Por qué? Es muy importante el informe de viabilidad porque va a ayudar de cara al cálculo del canon de la concesión y por su carácter por el carácter vinculante que tiene en caso de que sea negativo. Es decir, si nosotros hacemos un informe de viabilidad económico-financiera y es positivo, es decir, la gestión de la instalación es rentable, se puede adoptar la decisión de licitar la concesión de la instalación o no licitarla. Ahora, en el supuesto de que la memoria de viabilidad económico-financiera nos demuestre que la explotación de la instalación no es viable económicamente, tiene fuerza vinculante y no se puede licitar esa concesión. Por eso es paso preceptivo y fundamental. Además, como se ha explicado anteriormente, en las concesiones de servicios es habitual que haya que realizar alguna obra que tenga carácter accesorio. Por ejemplo, el caso de Francia, el caso de Lego, las obras, como ha dicho, han supuesto una inversión cercana a 10-15 millones de euros, pero a pesar de que es una cuantía considerable, no deja de tener un carácter accesorio al que tiene la explotación del servicio, que tiene que tener un valor bastante superior al de la realización de esa obra. Entonces, en los casos en los que se contemple la realización de obra, tiene que elaborarse y aprobarse el correspondiente anteproyecto de construcción y explotación y además la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto de obra. Una vez realizado esto, llega el momento más fundamental, más importante para el técnico deportivo, que es la elaboración de los pliegos, del pliego de prescripciones técnico-administrativas, el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares. Que después vamos a ver también seguramente el pliego técnico, el pliego administrativo no. Posteriormente tocará informe jurídico del secretario de la entidad local, informe de fiscalización y por último aprobación del expediente de contratación. Ahora bien, ¿no? de la tramitación del procedimiento que puede aplicarse a todas las concesiones, pero hay una peculiaridad en las concesiones de las instalaciones deportivas. Con la nueva entrada en vigor de la ley de contratos, la ley 9/2017, se añadió una clasificación de servicios que son los servicios especiales del anexo número 4 de la ley. ¿Vale? Estos contratos conllevan prestaciones directas a los ciudadanos y la adición de este nuevo tipo de servicios pues es fruto del cumplimiento de las directivas europeas. Entonces, para este tipo de servicios se establece un régimen especial y un tratamiento especial que tiene algunas peculiaridades procedimentales. El anexo 4 de la ley de contrato nos recoge una serie de contratos clasificándolos según su CPV. Sabéis que dependiendo del objeto de cada contrato, pues se le vincula un código, un CPV, de cara a a una mayor agilidad en la licitación y a que las empresas puedan identificar correctamente cuál es la prestación del servicio de una forma objetiva sin necesidad de una lectura del pliego, ¿no? Al final, la finalidad que tiene es agilizar ese proceso. Entonces, en el anexo 4 se incluyen una serie de códigos de CPV
entre los que se encuentran los servicios deportivos. El CPV correspondiente a los servicios de explotación de instalaciones deportivas es el 9261000, y si revisamos este listado de actividades, veremos como dentro del apartado de servicios administrativos, sociales, educativos, sanitarios y culturales se incluyen los códigos 9, que empiezan por, solamente voy a decir las tres primeras cifras, 923 a 927, es decir, los 926, que son los relacionados a actividades y servicios deportivos, se incluyen dentro de estos servicios especiales. Esto guarda consecuencias respecto al régimen jurídico, en el que, bueno, a modo de resumen, aumenta el umbral que delimita el que un contrato esté sujeto a regulación armonizada o no, asciende hasta los 750.000 euros. Después, los contratos de concesión, y esto es importante, los contratos de concesión que tengan por objeto estos servicios especiales, como hemos visto, pueden ser la explotación de instalaciones deportivas, tienen que llevarse a cabo por procedimiento restringido y realizarse un anuncio de información previa. El procedimiento restringido no tiene un uso, no es de uso común, pero la diferencia que tiene entre el procedimiento abierto es que mientras que en el procedimiento abierto se puede presentar cualquier licitador que reúna los requisitos que exige el pliego, en el procedimiento restringido solo pueden presentar su proposición las ofertas que han sido previamente invitadas. Bien, esto tiene una repercusión eminentemente administrativa, pero, a ver, la participante... Antonio, hay algún participante, ya lo ha avisado que se le ha abierto el micro. A ver si se da cuenta. Es que no tengo yo la posibilidad de cerrárselo, pero bueno, ayer ha ocurrido en un par de ocasiones. Vale. Perdona, Álvaro, continúa nada. En la medida de lo que sea. Pero inconvenientes del directo, no te preocupes. Sí. Entonces, la tramitación mediante un procedimiento restringido sí tiene repercusión para el técnico administrativo, pero realmente no para el técnico deportivo. A ver si conseguimos contactar con él. Antonio Ocaña. Sí, Antonio Ocaña, efectivamente. No, y además es que no da opción. No da opción ninguna a la plataforma. Bueno, sí, si os parece, sigo en la medida que... Ahora parece que no se oye. Ahora. Bueno, entonces, ya entrando en materia que sí es fundamental para el técnico deportivo, esto sí es importante, que, bueno, como iba diciendo, la aplicación del procedimiento restringido tiene efectos importantes para el técnico administrativo, pero no para el técnico deportivo, porque al final el técnico deportivo tiene que ceñirse a materias eminentemente técnicas propias de su ámbito, ¿no? Entonces, aunque los criterios de adjudicación se establezcan en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la realidad es que cuando pone a un jurídico a establecer pliegos, a establecer criterios sobre materia, por ejemplo, deportiva, pues el jurídico pues no sabe, no tiene un conocimiento del sector, de la materia, no conoce en profundidad cuál va a ser el tipo de prestación de servicio, las incidencias que pueden surgir, que es lo más interesante. Entonces, aunque se reflejen en el pliego administrativo, lo normal es que los criterios de adjudicación lo establezca el técnico deportivo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer estos criterios de adjudicación? Pues muy importante que al tratarse de un servicio especial del anexo 4, cuando se haga una concesión de una instalación deportiva, los criterios de adjudicación relacionados con la calidad tienen que tener al menos una ponderación de un 51%. Es decir, los criterios cualitativos tienen que ponderar más de la mitad. Ahora bien, distinción entre criterios cualitativos, criterios económicos, criterios subjetivos, criterios no cualitativos. Tenemos que atender a dos criterios diferenciadores. Primero,
El primer grupo, formado por criterio económico y criterio cualitativo. El criterio económico siempre va a ser de una evaluación objetiva, pero va a ser un criterio económico relacionado con el precio, bien relacionado con el canon. Y ya digo, criterio económico siempre va a estar, va a tener un carácter de criterio objetivo, y el criterio cualitativo puede tener bien una evaluación objetiva, bien una evaluación subjetiva. El criterio cualitativo es aquel que está relacionado con la calidad en la prestación del servicio. Por ejemplo, en el caso de EGO, la licitación que se hizo, como decía antes, ellos presentaron un proyecto de, si no recuerdo mal, un proyecto de actividades, un proyecto de programa deportivo. Entonces, ese sería un criterio cualitativo. ¿Por qué? Porque no tiene repercusiones económicas, porque al final tiene un coste, afectará a los ingresos que tenga la instalación, pero al final la valoración que tiene que hacer el técnico deportivo, el técnico municipal, es de la calidad que repercute este tipo de programa en la prestación del servicio. Puede ser subjetivo, por ejemplo, si se aporta un programa deportivo en el que el técnico sea función, sea trabajo del técnico deportivo municipal el valorar pues, la adecuación a las necesidades de la población, el nivel de demanda que va a tener, la influencia que tiene sobre colectivos desfavorecidos, colectivos no desfavorecidos, sino colectivos que requieren una especial protección, por ejemplo, miembros de la tercera edad. Eso dentro de la discrecionalidad técnica, que siempre tiene que estar justificada del técnico, pues pueden calificarse. Ahora, también nos podemos encontrar con criterios cualitativos objetivos. Por ejemplo, no en el caso de concesiones, pero en el caso de servicios deportivos, una mayor aportación de materiales, una mejora en la aportación de materiales necesarios para realizar esa actividad. Es decir, en conclusión, porque quede un poco claro, los criterios pueden ser objetivos o subjetivos dependiendo de su modo de valoración, y pueden ser económicos o cualitativos dependiendo de la naturaleza que tenga el criterio, ¿vale? Entonces, las concesiones deportivas, las concesiones de explotación de instalaciones deportivas, los criterios cualitativos siempre tienen que tener un porcentaje mínimo de un 51%. Ahora bien, dentro de esa ponderación, pues puede establecerse un margen de criterios subjetivos y un margen de criterios objetivos. Entonces, ya por terminar, repasando las funciones que tiene el técnico deportivo durante la licitación, la redacción del pliego de prescripciones técnicas es complicada, ¿no? Porque el técnico tiene que tener en cuenta que las concesiones, para que sean viables, y bueno, no solamente para que sean viables económicamente, sino por condiciones inherentes al modelo de gestión. Tú no puedes hacer una concesión a 2 años porque no tiene sentido. Las concesiones serán a 10 años, serán a 15, 20, 25. ¿Por qué? Porque tienen que ser rentables. La inversión no puede haber una fluctuación. Cada vez que existe una fluctuación entre el modelo de gestión, tiene que haber un periodo de transición y de adaptación. Entonces se trata de que ese proceso de fluctuación ocurra cada mucho tiempo. Entonces las concesiones que se hagan tienen que ser a medio, lo más recomendable es que sean a medio o largo plazo, y esto es una dificultad añadida para el técnico. ¿Por qué? Porque el técnico en el momento de la redacción de los pliegos tiene que tener en cuenta el tiempo de duración de la concesión, qué circunstancias son las actuales, qué circunstancias pueden cambiar, qué situaciones, qué incidencias pueden ocurrir durante el ejercicio de la concesión. Entonces el técnico tiene que tener un poco una bola de cristal. Es decir, redactar los pliegos de forma que le permita, por un lado, que el concesionario entienda cuáles son los límites de la concesión, y después que le dé herramientas a la administración de flexibilizar esa gestión, esas características de la concesión, atendiendo a las necesidades municipales y a las fluctuaciones que se pueden dar, ¿no? En ese periodo tan largo o en ese periodo a medio o largo plazo que suelen tener las concesiones. Por ejemplo, el establecimiento de infracciones y sanciones.
yo no puedo sancionar a un licitador si previamente no he impuesto una infracción en el pliego. Ahora, ¿qué tipo de infracciones se pueden dar por un licitador, por un gestor? Pues variarán, pues es posible que puedan variar a lo largo del tiempo, y eso es el trabajo que tiene el técnico, ¿no? Un poco de proyección a futuro a la hora de redactar los pliegos. Por último ya, y porque me estoy alargando, otras funciones que tiene el técnico deportivo durante este procedimiento es la valoración de criterios de adjudicación, que al final no debe haber problema porque se han establecido en base a un criterio técnico, y el informe sobre la viabilidad de las ofertas temerarias, la oferta anormalmente baja. Entonces, bueno, por mí doy por concluido el bloque segundo. Francis, te paso la pelota. Micrófono, Francis. Francis, no se te oye. Disculparme. Bueno, seguimos desde el punto de vista empresarial. Yo vuelvo a poner, desde mi punto de vista, sé que los asistentes a este foro normalmente están ahí desde el punto de vista de la gestión pública, pero creo que viene bien el que os metáis en la cabeza de cuando nosotros nos presentamos al sector privado a una licitación, cómo pensamos y cómo analizamos esos pliegos, porque yo lo he hablado con algún técnico deportivo de aquí del ayuntamiento y viene bien el que veáis realmente cuando uno se presenta a una licitación cómo plantea la licitación, y creo que es enriquecedor para todos. Una vez que ya estos pliegos de los que ha hablado Álvaro, la forma de realizarlos, la base jurídica que tienen, al principio, una vez que están los pliegos, lo que hay que centrarse es que hay que ganar el concurso. Es fundamental analizar la puntuación. Una vez que se ha analizado la puntuación, ¿vale? Pues en las distintas fórmulas que tiene esa puntuación, cuál es cuantitativo y cuál es cualitativo, cuánto de importante es la oferta económica. Una vez que se tiene ese análisis previo de los pliegos, bueno, pues empieza a desgranarlo y ve las exigencias que tiene el pliego dentro de este. Un ejemplo que os pongo de nuestra licitación aquí en EGO, dentro de nuestra licitación, una de las cosas que venía junto con la obra y gestión de almadraje del pabellón de pescadería. Todos sabíamos que era un pabellón muy deficitario, por lo que yo, dentro de mi plan de viabilidad, del que después hablaremos, ya tenía que tener en cuenta que tenía que tener un dinero destinado para ese pabellón, ¿vale? Bueno, pues el análisis de los pliegos, pues te hace conocedor de una serie de requisitos que te van a pedir durante la gestión del mismo, y un análisis de necesidades mínimas que tenía que tener en concreto nosotros en nuestra gestión, en nuestro concurso. Una vez que tienes claro cómo son los pliegos, tienes que realizar una estrategia para ganar el concurso, ¿vale? En base a esa fórmula, ¿vale? Pues tienes que decidir si esa fórmula es la que te va a diferenciar, pues tienes que irte si tengo que apostar más en una oferta económica muy agresiva, o si me voy al plano de mejoras o en cumplir al 100% los requisitos mínimos que me exige el pliego. Todo depende de si esa fórmula que va en el concurso te diferencia más o menos de una posible bajada muy fuerte de algún contrincante a nivel económico, que es lo que normalmente más diferencia. Una vez que tenemos claro cómo hay que hacer el proyecto para que el que te lo va a valorar lo vea bien y esté en el horizonte que el que nos va a valorar queremos que tenga. Una vez que sabemos si vamos a apostar más por hacer un esfuerzo económico muy fuerte o en presentar el mejor proyecto, que al final suele ser mitad y mitad,
Pero bueno, eso te lo hizo un análisis importante de sobre todo las fórmulas. Pues nos vamos a un plan de viabilidad que nos debe de hacer y saber hasta dónde podemos llegar. Importante contrastar el plan que en su momento el ayuntamiento presentó para nuestra licitación. En otras licitaciones el organismo competente tiene que presentar, confrontar ambos planes para ver la realidad de por dónde van las cosas. Yo soy, normalmente en los proyectos los que nos presentamos, yo me encargo normalmente de realizar el plan de viabilidad de todas las licitaciones a las que nos presentamos. Yo suelo ser conservador, ¿vale? Algo que se acerque muchísimo a la realidad, porque después hay muchos condicionantes que en la gestión del día a día no se ha tenido porque realmente no se puede tener. No es una crítica hacia el área de competente de Hacienda del Ayuntamiento o de Diputación, porque al final es imposible poder llegar a toda la realidad de una gestión del día a día. Por lo que yo intento hacer una estimación muy conservadora. Y es importante no olvidar algunos parámetros que cuando uno hace los primeros planes de viabilidad y no se ha enfrentado o ha tenido la suerte de gestionar una concesión, pues temas como el IBI o temas como licencias de obra, una serie de cosas que cuando tú te piensas solamente en la gestión del día a día, lo que es consumo, lo que es recursos humanos, lo que son la financiación, y te olvidas una serie de parámetros que después son muy importantes. Yo os pongo el ejemplo que, por ejemplo, aquí en Almería, el IBI que pagamos nosotros por esta instalación roza los 70.000 euros. Y nosotros en el plan de viabilidad inicial no estaba metido. O sea, un fallo muy importante. Una vez que nos dimos cuenta, tenemos que remodelarlo y pudimos presentarlo. Pero que es un tema que yo no tuve al principio en cuenta, cosa que era, imaginaos, 70.000 euros al año, ¿vale? Una vez que tenemos enfocado dónde va el pliego, una vez que tenemos claro cómo queremos hacer el proyecto para que el que nos va a valorar ese proyecto le lleguemos a convencer de que nuestra oferta es mejor, y una vez que económicamente sabemos hasta dónde podemos llegar en nuestra oferta, en nuestras mejores, en nuestra propuesta de gestión, pues hay que hacer una oferta eficiente. Una eficiente es que sea real, pero sea competitiva. Os pongo un ejemplo. Una de las licitaciones que nosotros hemos realizado fuera de aquí de Almería, pues tuve un competidor, una gran cadena nacional, pues que casi nos multiplicó por 10 el canon variable que habíamos ofrecido nosotros. Bueno, pues nos dimos cuenta de que nuestro análisis o no había sido bueno o que el competidor había hecho algo que era irreal. Bueno, pues en este caso, después de 4 años, pues podemos afirmar que efectivamente el competidor no había analizado bien porque no ha podido pagar el canon de un solo año y ya está en disputas con el ayuntamiento de turno. Pero claro, por eso digo que tiene que ser eficiente, porque no vale de nada prometer un canon de 10 cuando al final la licitación, ya te lo dice el propio órgano competente, de que el canon va a rodar sobre 2, sobre 3, estoy poniendo ejemplo. Si tú dices que va a ir a 10, hay algo que ya no cuadra. Por eso tenemos que ser eficiente para que sea real durante y después que el día a día te permita pagar ese canon, porque si no, pues está, siempre y cuando haya canon, como nosotros en nuestro caso tenemos un canon fijo que tenemos que pagar todos los años, que tiene una subida de IPC anual y un canon variable que va dependiendo, en nuestro caso, de ingresos. En otros casos va por beneficios o por otra serie de cosas. En nuestro caso, un canon fijo y un variable que va directamente con los números de ingresos que tiene. Una vez que tienes esta oferta eficiente, pues ya sabiendo realmente a lo que te puedes enfrentar, ya sí puedes hacer, porque como bien decía Álvaro, nosotros tenemos que presentar ya en ese concurso
igual que en su momento el técnico tiene que hacer un anteproyecto para que después desde el órgano económico lo puedan valorar, nosotros, al ser de obra y gestión en nuestro caso, pues ya tienes que hacer una planificación de la obra, en el que tienes que hacer sabiendo los recursos económicos que puedes destinar a esa posible obra, un planning, un cronograma de obra, un planning importante de fecha de apertura, porque tú firmas, en nuestro caso firmamos en julio de 2010, pero no pudimos abrir hasta septiembre de 2012. Esos son 2 años en el que tú ya estás pagando tu canon, ya estás haciendo pero no estás recibiendo nada, por lo que hay que tenerlo muy en cuenta del plazo de la apertura, ¿vale? Y después también es muy importante el tener en cuenta el cuadro de servicio que puedes llegar, porque para poder saber qué servicios vas a dar, tienes que saber qué espacios a nivel de obra vas a realizar. Una vez que sabes los espacios, ya puedes hacer un plan de selección de recursos humanos. Todo va concatenado. Y una vez que tienes claro qué servicio y con qué recursos humanos puedes contar, ya puedes tener claro qué equipamientos puedes ofrecer, ¿vale? Y así hasta poder presentar una oferta eficiente en el que va una oferta económica definitiva, que es real, y un proyecto acorde con todo lo anteriormente expuesto. Es un poco el resumen de cómo nos organizamos nosotros para que después, una vez que te presentes a una concesión, pues si tienes la suerte o la habilidad de ganarla, pues realmente sea competente y que tengas posibilidades de ganar. Creo que he sido conciso. Y Álvaro, si te parece, te toca de nuevo. Ahora, bueno, pues ya está, empezamos con el bloque tercero. Me parece a mí que vamos a terminar antes de tiempo, porque son las 11:15 y ya vamos por el tercer bloque. Pero bueno, de todas formas he visto que uno de los compañeros ha hecho una pregunta, ¿no? Entonces supongo que después cuando terminemos, Sí, Álvaro, yo calculo que, no sé lo que os resta, pero que en torno a las menos 25 aproximadamente, calculo yo, haber iniciado ese momento de posible debate con preguntas que se hayan podido producir. Sí, correcto. Vale, perfecto. Pues bueno, entonces nada, dejando eso para lo último, pues vamos a empezar con el tercer bloque, que en mi caso es un poco el más corto y más anecdótico, ¿no? Más que una cuestión legal y formal, en base a las experiencias que nos ha sucedido, además con la concesión de Lego. Bueno, en primer lugar, durante la ejecución de la concesión es necesario que se nombre de forma previa un responsable del contrato. Ahora bien, el responsable del contrato era una figura que era optativa en la legislación anterior, pero a partir de la entrada en vigor de la nueva ley ya es obligatoria. Como he dicho antes, la administración pública, la finalidad última que tiene es la prestación de un servicio de calidad. Entonces, el nombramiento de un responsable de contrato debe atender a criterios de eficacia. Es decir, el responsable del contrato es una persona que debe estar constantemente encima de la concesión para velar que se ejecuta de conformidad con lo establecido en el contrato y en los pliegos y que sigue los estándares mínimos de calidad que están previstos. Para ello, la ley, pues, siendo consciente de que muchas veces la administración no cuenta con medios personales suficientes para hacer frente a esto, porque imaginemos que se nombra como responsable del contrato, responsable de la concesión, a un técnico que en un área en el que solamente hay un técnico de deportes que tiene que llevar todo. Pues el técnico a lo mejor no va a estar todo lo encima de la concesión que tiene que estar. Entonces, la ley de contrato nos permite que se nombre como responsable del contrato a un miembro externo de la administración, es decir, mediante un contrato de servicio, una asistencia técnica, etcétera. Es decir, no tiene por qué ser un empleado público. Ahora, sí es necesario que, en aras de asegurar una calidad mínima en el servicio y que el concesionario cumple correctamente, más allá de la liquidación de cánones y
y demás obligaciones que, bueno, que quedan reflejadas al final en expedientes y que no forman parte de la gestión diaria, pues asegurar que se presta un servicio correctamente. Respecto a las modificaciones de la concesión, pues durante la vida de la concesión se nos pueden plantar varios momentos, y esto va en relación con la pregunta que ha hecho uno de los participantes, varias situaciones en las que, previstas o imprevistas, sea necesario modificar la concesión. Entonces, sí es cierto que la ley se muestra bastante más abierta, se muestra más abierta cuando la modificación está prevista contractualmente, pero claro, volvemos a lo mismo. En un contrato de una concesión a medio o largo plazo, hablamos de 20, 25 años, 15, es complicado prever todas las causas, todas las incidencias que se pueden dar y que motiven la modificación de la concesión. En nuestro caso, por ejemplo, no nos pasó con esta concesionaria, pero nos pasó en otro contrato, que además está relacionado con la revisión de precios, como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional. Nos solicitaron bien una revisión de precio o bueno, ellos lo hicieron de modificación de la concesión. Una modificación de modificación del contrato, perdón, no de concesión. Bien prestando menos servicios por la misma cantidad de dinero, o bien prestando los mismos servicios pero modificando el precio del contrato. Al final vimos que no, porque una modificación en esos términos supondría una revisión de precios encubierta, que además no estaba prevista contractualmente, no estaba permitida. Y bueno, es decir, dependiendo al final, lo que quiero decir es que dependiendo de esas incidencias que muchas veces no pueden preverse, pues puede ser necesario la modificación de la concesión. Claro ejemplo que hemos vivido y que estamos viviendo. El tema del COVID. El COVID llegó, destrozó el sector deportivo y ahora parece que se está yendo. Pero bueno, lo que ha dejado a su paso pues son concesiones que, como EGO, se ha visto obligada a cerrar, a paralizar el servicio durante muchísimo tiempo, una disminución de clientes pues casi total. Después, Javier Luna Quesada hizo mención a un concepto que me llamó mucho la atención, que era esa curva de olvido, que es que cuando se reabre la actividad, ¿cuánto tiempo? Nunca se recupera el ritmo normal. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo a volver. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero esa incidencia, en este caso, no, obviamente no están previstas en pliego porque pues, nadie sabe que va a haber una pandemia, ¿no? Es más, de hecho, el gobierno sacó un real decreto, el 820, que contemplaba una serie de medidas extraordinarias por el tema del COVID, y una de ellas eran las modificaciones de las concesiones de servicios públicos, independientemente de que estuviesen previstas o no en contrato. ¿Por qué? Porque tenía que era una causa excepcional, urgente, y bueno, para el mantenimiento, el sostenimiento de la prestación de servicios públicos, pues se hizo esto a modo de excepción. Entonces, otro tipo de modificación del contrato, una modificación no objetiva, sino subjetiva, es la cesión del contrato. A nosotros se nos han planteado estas situaciones, por ejemplo, con EGO. EGO nos planteó una cesión contractual que guardaba ciertos matices, porque además EGO, la adjudicataria de la concesión es la UTCDS Almadrabillas, que es una unión temporal de empresas y está compuesta pues, por varias empresas. Entonces, a lo largo de la vida de la concesión, pues el mercado cambia y bueno, se hizo necesario, el licitador, la UTE, pues quería modificar su composición. Y entonces nos solicitaron una serie de modificaciones en la composición de la UTE que era cuanto menos interesante a nivel académico. ¿Por qué? Porque nos solicitaban la autorización para hacer varias transferencias de participaciones, pero unas se podían considerar cesiones contractuales y otras no. Es decir, hay que tener en cuenta que la UTE, todos los componentes son responsables solidarios frente a la administración. Entonces, a la administración realmente le da igual que
en una UTE conformada, por ejemplo, por 2 empresas, una tenga un 99% y otra un 1%. Al final, si hay algún tipo de incumplimiento, la administración puede obligar solidariamente a los 2 licitadores, a los 2 adjudicatarios, independientemente de que uno tenga un 1% y un 99%. Es decir, la responsabilidad es solidaria, que no mancomunada. Entonces también nos solicitaron unos cambios, de forma que a lo mejor una empresa eran varias empresas, a lo mejor una pasaba de tener un 30 a un 20, otra pasaba de tener un 20 a un 30, pero realmente la composición de la UTE no variaba. Entonces eso no tenía la consideración de cesión contractual como tal, porque al final los componentes de la UTE seguían siendo los mismos y no había una cesión a un tercero. Es decir, el adjudicatario seguía siendo la UTE y los componentes seguían siendo la UTE. Sin embargo, eso respecto a esas transferencias. Después nos presentaban transferencias de operaciones en las que se iban empresas, entraban otras, y eso sí era calificable como una cesión contractual porque modificaba la composición de la UTE. Es decir, no tiene el mismo tratamiento el que una redistribución de participaciones de forma que los componentes de la UTE sean los mismos que cambien los miembros de esa UTE. Tienen calificaciones y tramitaciones diferentes. Pero bueno, puede ser una de las incidencias que se presenten en el contrato. Y la hipoteca de la concesión, cesiones contractuales, modificaciones de la contratación. Y también, por último, pues lo que hemos hecho referencia anteriormente, las infracciones y sanciones, que al final todo está relacionado, ¿no? La infracción y la sanción requiere, para una correcta fiscalización de la concesión, un funcionamiento proactivo del responsable del contrato. Es decir, velar porque realmente se presta el servicio en los términos que se han establecido contractualmente y con la calidad que se ha establecido. Entonces, estas son algunas de las incidencias que pueden surgir durante la ejecución de la concesión, que al menos a nosotros son las que más se nos han planteado. Y bueno, termino este bloque y Francis, te doy paso. De acuerdo. Pues ahora lo que para Álvaro es lo menos liante, para nosotros es día a día y es lo más liante. Y agradezco siempre la ayuda que hemos tenido en Álvaro para resolución de problemas y en el día a día, que es lo más complicado. Claro, al final yo dependo de varias empresas y cada una tiene su idiosincrasia, sus necesidades empresariales en un momento que no son los mismos de hace 10 años. Por lo que esto al final es una actividad, es pues una actividad dinámica en el que las empresas suben y bajan, por lo que para salvaguardar la UTE, pues estratégicamente, pues siempre interesa es que tengan algunos más que otros y bueno, la verdad que siempre hemos tenido en Álvaro un aliado. Yo esta parte de ejecución del contrato la he dividido en dos, en previa a la gestión y en la gestión en sí, ¿vale? Para que veáis un poco el desarrollo que necesitamos nosotros, una vez que conseguimos ser adjudicatarios y firmar el contrato en julio de 2010, pues nosotros lo primero que tuvimos que ir es a constituir una sociedad en la que ya formalmente aparecían, porque para después poder depositar el aval del 5% del valor de la obra y gestión de estos 45 años, pues tienes que tener ya tu sociedad. Y normalmente para estos casos, nuestra idiosincrasia de la UTE pues un poco singular, pero para estos casos normalmente se crea una sociedad expresa para ese evento porque es mucho más fácil el crear una sociedad que gestione ese evento y que no esté con otro tema, otra serie de cosas. Lo digo a nivel personal, cada empresa pues, tomará su decisión, pero nosotros creemos que es lo mejor y lo más eficiente sobre todo, ¿vale? Una vez que tienes ya creada la sociedad, pues lo más importante, la financiación. En nuestro caso tuvimos la suerte de que Cajamarca confió en nosotros desde el minuto cero, poneros en nuestro puesto y pensar que la gran crisis del 2008-2010, aquí en Almería llegó un poquito más tarde del 2008, por lo que fue digno de mención que Cajamar apostara por nosotros porque en aquella época estábamos en plena crisis. Y también otro de los
puntos que también hay que destacar, que en ese momento se pasó de un IVA súper reducido en el sector deportivo a un IVA del 21%. Todo ello nosotros en obra y, bueno, pues la financiación lógicamente no fue fácil porque el conseguir, en su momento se pidieron 9 millones de financiación y los socios pusieron casi 3 cada uno. No fue fácil, pero bueno, se consiguió, se hizo la obra y se abrió en septiembre de 2012. Como os decía antes de lo que es gestión en sí, pues hay un proceso de obra, licencia de urbanismo, siempre pasa, al final nuestro órgano de licitador es el patronato y toda la relación que tenemos con el ayuntamiento tiene que ser a través del patronato. Y esto con el tiempo y un poco la experiencia nos ha enseñado que siempre el contrato es ley y entre el pliego y el contrato es lo que tienes que regir tu relación con el órgano contratante en su momento, que en nuestro caso es el Ayuntamiento de Almería, o en otros casos, pues otros ayuntamientos. Pero al final, tanto el contrato como el pliego es tu ley y en base a eso tienes que realizar, porque así evitarás muchos problemas, tanto para ti como para el propio ayuntamiento. Una vez que todos los permisos de licencia de obra, todos los permisos de, por ejemplo, nosotros tuvimos que, lógicamente, en una inversión de este tipo, hacer una hipoteca de la concesión. Y esa hipoteca de la concesión tuvo que darle el visto bueno al ayuntamiento también. Una vez que la obra estaba en sí, teníamos todos los permisos, pues apareció el tema de la definición definitiva del cuadro de servicios, como decía antes, y sobre todo un paso fundamental que es la selección de recursos humanos. Un proceso muy importante que después depende, al final, yo siempre lo digo, podemos tener las mejores instalaciones y en un sitio inigualable en plena capital de Almería, pero si no tienes personas que respondan y que den un servicio de verdad, pues nada. Pues al final el reto que nosotros teníamos del minuto 1 era el que esto fuera un macro gimnasio. No me gusta la palabra gimnasio, me gusta la palabra centro deportivo. Un centro deportivo muy grande, pero con un trato de gimnasio cercano. Es una ecuación complicada, pero era un reto que nos pusimos desde el minuto 1 y en ello estamos. Una vez que se terminó la obra, con 1000 historias y 1000 cambios sobre el inicio, porque en esos 2 años de gestión, pues lo que era el boom de una serie de actividades, pues se pasó a un boom del pádel en 2010. Y bueno, pues sobre la marcha pues hubo un cambio de espacio, te encuentras una serie de deficiencias en la instalación que no te esperaba, bueno, una serie de cosas que te hacen tomar decisiones sobre la marcha previa a la gestión en sí. Y que gracias o por culpa de esa serie de decisiones, pues hemos podido tener más o menos problemas en el día a día, ¿vale? Una vez que conseguimos abrir en septiembre de 2012, ¿qué pasa a ser la gestión? Bueno, pues hay una serie de informes de seguimiento que hay que hacer trimestralmente con el patronato, todo eso en base a lo que dice el pliego de prescripciones, en el que te indica que tienes que trimestralmente pasar un informe con una serie de datos de usos, de accesos, de plantilla, de TC, económicos y tal. Dependiendo del tipo de contrato, hay en algunos ayuntamientos que hay incluso una comisión de seguimiento, hay otras que se determina una persona que es la que te hace el seguimiento, en otros no, depende del tipo de contrato, repito, el tipo de empleo que hay. Y después es importante que la relación con el órgano contratante sea muy fluida para la comunicación de cualquier incidente, ¿vale? El que la relación sea fluida entre el técnico y la empresa privada, creo que va el 90% del éxito de esa concesión. Porque si la relación con el ayuntamiento no es fluida, si la persona intermediaria entre el ayuntamiento y la empresa privada no es buena, en el mayor de los casos tiende a ser un desastre ese acuerdo y no hay ni satisfacción desde el ayuntamiento ni satisfacción desde la empresa. Por lo que es fundamental que esa persona que es la coordinadora de esa concesión, es fundamental que sea una relación fluida.
Una vez que se entregan esos informes de seguimiento, una vez que cualquier incidente que hay durante la gestión se comunica al ayuntamiento, pues hay que tener claro que, como decía antes, la relación entre el contratista y el ayuntamiento, en caso de duda, el pliego es ley. Muchas veces he hablado yo con Álvaro y al final nos vamos al pliego que se hizo en su momento, al contrato que se firmó en su momento, y en base a eso los servicios jurídicos del ayuntamiento, cuando hemos tenido algún tipo de consulta, como la que ha comentado antes Álvaro, pues se ha solucionado en base a lo que decía el pliego. Muchas veces pensamos que si la ley, no sé cuánto, sí, pero es que al final lo que nos dice el pliego es lo que hay que cumplir. Y no hay que darle tantas vueltas ni tantas historias, sino que entre el contrato y el pliego tenemos que conseguir que esos contratos sean mejores, que esos pliegos sean mejores, para que después sea más fácil y venga recogido cualquier incidencia o cualquier característica tal. Aún así, vuelvo a repetir, es muy complicado de que desde el organismo público se puedan tener en cuenta en ese pliego todas las casuísticas que pueden, en estos 10 años casi del centro abierto, puedan aparecer. Nadie, como bien decía Álvaro, podía pensar que podía aparecer un COVID-19 que nos iba a llevar a tener que cerrar y que después nuestros ingresos bajaran más del 40%, en el que nuestros usuarios bajaran casi el 50%, en el que a día de hoy no hemos recuperado la normalidad, como bien sabéis, por el tema de aforos, por el tema de mascarillas, por el tema de que la gente a día de hoy, casi en 2022, pues no se termina de fiar de volver a una normalidad y tal. Y más con la sexta ola esta, que ya se encargan los medios de comunicación de ponerla encima de la mesa, para que eso es directamente proporcional a los problemas que estamos teniendo en el día a día. Y eso lo sufrimos nosotros porque pues es una variable en la ecuación que no estaba prevista no en este pliego, en ningún pliego. Bueno, nosotros a día de hoy hemos tenido una muy buena relación con el ayuntamiento y hemos ido solucionando y adelantando problemas juntos, que es de lo que se trata, porque al final el primer interesado de que haya una buena gestión en el ayuntamiento, o sea, en EGO, es el ayuntamiento. Y efectivamente nosotros también queremos que haya una buena gestión porque eso nos traerá beneficios económicos, que es de lo que se trata. Porque al final una concesión con una inversión tan grande, pues que tarde o temprano esta concesión sea realmente rentable. Es cierto que ahora con estos 2 años de COVID que llevamos, pues no estamos hablando de números pues que puedan ser objetivos porque tiene un condicionante muy complicado, pero hasta entonces pues sí está siendo una concesión rentable que, bueno, con mucho esfuerzo pues estamos consiguiendo gestionar. Esto es lo que tenía yo apuntado. Espero que nos hagáis muchas preguntas de lo que realmente os interese, que lo mismo no os interesa nada, pero bueno, aquí estamos. No diga eso, Francis, que ha estado más que interesante todo lo que habéis comentado. Bueno, sí, efectivamente que hay preguntas por aquí. Y bueno, yo, por ejemplo, aquí se lanzaba una, yo creo que de alguna manera dirigida a ambos, es decir, igual más hacia la parte de la administración, pero bueno, dice, ¿cómo puede afectar la regulación estatal que se está haciendo en relación a las profesiones del deporte que se está llevando a cabo y a esa dicotomía de gestión directa, gestión indirecta o en este caso concreto la gestión concesional, ¿no?, de la que se está hablando? Yo, si quieres, un poco, pues al final, pues hay que amoldarse. Está claro que en estos 9 años de gestión del centro deportivo la ley del deporte andaluz ha cambiado y hay que amoldarse. Y bueno, pues al final esto es como todo. Hay una serie de requisitos que antes no existían y que me parece bien que aparezcan, porque al final será un servicio más profesional, más bueno y te asegura que la calidad del servicio va a ser buena. Yo, todo lo que sea acotar y parametrizar las cosas dentro de un sentido común, a mí me parece acertado.
Sí, yo básicamente entiendo que una vez que todo esto se produzca y se ponga en funcionamiento, pues serán cuestiones que la administración tendrá que reflejar en pliego en cuanto a necesidades y que en este caso el ámbito privado, pues tendrá que asumir y tener en cuenta en cuanto a ese seguimiento y control que finalmente se haga. Entiendo. Claro, al final. Álvaro, sí, perdona, dime. Sí, que al final esa exigencia legal de que, por ejemplo, que se tenga cierto título para ejercer una profesión en el ámbito deportivo, tiene que tener consecuencias en la concesión. Es decir, además de las que deriven de la propia ley. Es decir, la ley vincula a todo. La ley tiene sus propias consecuencias en caso de incumplimiento, pero en el pliego, al regular una concesión, sí tiene que establecerse de alguna forma el cumplimiento de esa normativa, aunque sea de forma generalizada. Por ejemplo, también podría ponerse a título de solvencia técnica la necesidad de tener cierta estructura conforme a la ley, o simplemente, como hemos hecho nosotros en otras concesiones, decir que el incumplimiento de la ley del deporte pues será calificable como infracción. Al final se puede poner de muchas formas. La más laxa es la última esta que he dicho, porque se trata de un incumplimiento generalizado. Y bueno, en el ámbito de las concesiones, pues sí se podría poner ese requisito de titulación como solvencia técnica. Por aquí además observo que ha llegado la última que ha llegado, que claro, aquí la cuestión es la dificultad probablemente en visualizar todo este modelo en municipios más pequeños, evidentemente. Dice, cuando se realiza un expediente para la adjudicación de una concesión, el trámite burocrático, en cuanto a trámites burocráticos, son los mismos para una instalación de millones de euros, es decir, una instalación de la relevancia, por ejemplo, como la de EGO, que es una de las instalaciones pues, probablemente más avanzadas y más prestigiosas que podemos tener aquí en la provincia y concretamente en la capital, ¿no? Es lo mismo el trámite a llevar a cabo en esa instalación como en una pequeña. Sí, hay que tener en cuenta que la concesión de servicios siempre se va a adjudicar por procedimiento abierto. Es decir, al final la tramitación es la misma. ¿Qué puede variar? Pues que dependiendo, como hemos dicho, la gestión de una instalación deportiva está incluida dentro de uno de estos servicios especiales del anexo 4. Entonces, lo único que puede cambiar es que si se alcanza un valor estimado de 750.000 euros por la concesión, pues el contrato esté sujeto a regulación armonizada, pero al final ten en cuenta que la instalación deportiva no deja de ser un servicio, la prestación de instalación deportiva municipal no deja de ser un servicio público local que independientemente del tamaño del municipio, si se decide gestionar de forma directa o indirecta, tiene que realizarse el trámite del artículo 97 del texto refundido, como es preceptivo, tiene que realizarse ese informe de viabilidad económico-financiera previo. Al final los pasos son los mismos. Aquí hay una nueva pregunta para ambos realmente y probablemente dice, ¿qué medios son necesarios para poder supervisar y controlar la actividad que desarrolla una empresa en el marco de un contrato o una entidad en el marco de un convenio, ¿no? Evidentemente esta parte iría para Álvaro, que así, vamos, sí o sí. ¿Y cómo se lleva a cabo ese control y seguimiento? Es decir, cómo voy a decir se sufre, pero no es exactamente así, ¿no? Porque evidentemente queda tan claro en el contrato que se tiene asumido por ambas partes, pero ¿cómo se lleva ese seguimiento o control por parte del ámbito de la empresa?
para Francis, que además en tu última parte de la intervención he observado que lo comentabas, ¿no? Comentaba algo al respecto. Por ejemplo, Francis, ¿quieres comentar tu parte? Mira, sí, al final, como bien decía, al final, como viene recogido en el pliego de prescripciones, qué informe hay que presentar de forma trimestral, nosotros a través de Guillermo, que es nuestro interlocutor con el ayuntamiento, pues presentamos trimestralmente ese tipo de informes. Y después, una vez al año, hay que presentar las cuentas anuales, en las que, como nuestro canon variable es directamente proporcional a los ingresos, por lo que hay que presentarla anualmente. Al final no es sufrir o no es sufrirlo, son las reglas del juego y hay que llevarlas. Lo que es importante es que esos informes hay que siempre llevarlos al día. Hoy en día, gracias a Dios, hay una serie de cuadros de mandos que a nivel de gestión nos hacen mucho más fácil el control de millones de indicadores, por lo que es más fácil. Nosotros tenemos una tabla establecida con el patronato que tenemos que presentar trimestralmente, desde los seguros, los TCs de los trabajadores, una serie de indicadores de accesos, de utilización y tal, que se llevan, nosotros sabemos que trimestralmente tenemos que presentar. Bueno, me parece bien para que el órgano contratante pues, pueda ver que realmente pues, se está llevando una gestión eficiente, de que la concesión está funcionando más o menos bien y que ellos puedan constatar pues que no es una concesión que tenga peligro de no seguir para que ya tuvieran que asumirla de nuevo. Pero yo creo que como al final, como decía al principio, si las reglas están claras, lo mejor es asumirlas. Sí, la parte más dirigida a la administración, a Álvaro en este caso, sería, hablaba de los medios que puedan ser necesarios para poder supervisar y controlar esa actividad. En el caso de Francia es muy claro, por ejemplo. Bueno, y esto también hay que hilarlo con lo que comentábamos antes de la redacción de los pliegos. En el momento de la redacción de los pliegos, una de las cosas que tiene que pensar el técnico deportivo es qué medios de control, qué sistemas, se me dio la palabra, qué factores, qué elementos, cuál va a ser el criterio de control durante la vida de la concesión. Porque el hecho de que se le pida informes trimestralmente a EGO, eso fue un elemento que tuvo en cuenta el técnico deportivo cuando elaboró los pliegos. ¿Por qué? Porque entendió, con buen criterio, a mi parecer, que el solicitar este tipo de informes con esta naturaleza pues era una forma bastante correcta, bastante solvente de ir fiscalizando el servicio de la concesión. Entonces, siendo realista, lo ideal que sería pues tener un técnico permanentemente atento de la concesión, pasándose por allí, fiscalizando todo. La realidad es que no se puede. Entonces, normalmente ese control se hace vía documental. También se controla con las aportaciones que nos hacen los propios usuarios. Es decir, son los usuarios los que te van a decir, oye, pues que he ido a impartir esta clase y en teoría duraba 1 hora y hemos tardado 20 minutos. O, oye, es que al final me han anulado, han dado de baja este curso y tenían que darlo. Entonces, hay varias formas. El control de la gestión de la concesión es relativamente fácil, a través de esos informes que la propia concesionaria te puede ir mandando. Y los propios usuarios al final tienen un feedback, bien por parte de la concesionaria, bien por parte del usuario, en los términos que establezca en los pliegos, pero no suele ser algo complicado. Francis, por aquí tenemos una pregunta. ¿Qué destacarías como ventajas de este modelo? Nos interesa la perspectiva empresarial, ¿no? En ese sentido, ¿qué destacarías como ventaja de este modelo de gestión frente a otros posibles, ¿no? Evidentemente. Yo tirando de primera persona, yo creo que sabiendo las prioridades del ayuntamiento hace 8 años y a día de hoy, yo sin que peque de soberbio, yo creo que la ciudad de Almería no se hubiera podido permitir tener una inversión de cerca de 14 millones de euros en pleno centro de Almería si no hubiera sido por este modelo. O
O sea, no estoy hablando ya del servicio, ¿vale? Porque al final el servicio, pues, con buenos profesionales se puede dar. Pero la inversión inicial no creo que estaba dentro de las prioridades de la ciudad de Almería. Entonces, al final, gracias a este modelo, la ciudad de Almería recibe todos los años más de 200.000 euros entre canon, IBI y demás historias. Un alquiler creo que bastante interesante. Una instalación que se va a quedar en la ciudad de Almería y que, bueno, pues que lógicamente como nosotros hemos invertido y no hemos jugado, pues algún rendimiento económico tenemos que tener. Entonces, al final, creo que es una ventaja muy por encima de cualquier desventaja que puede tener. Está claro que la colaboración público-privada siempre es mejorable, pero al final, como yo decía, si tenemos la suerte de tener un buen interlocutor y una administración abierta a ver los problemas reales de la instalación, pues va a ser muy fácil. Entiendo que hay concesiones que no se entienden con los ayuntamientos y terminan con la resolución de ese contrato. Pero en nuestro caso, pues al final yo creo que la ciudad de Almería ha salido muy beneficiada, la empresa, lógicamente, espero que cuando termine la concesión salga también muy beneficiada y al final esto es ganancia de todo. Yo creo que lo veo todo ventaja y poco inconveniente. Por supuesto que siempre hay personas que creen totalmente en el sector público y lo respeto, pero y la realidad de una ciudad como una mediana ciudad como Almería y un pueblo pequeño, pues no es lo mismo. En un pueblo pequeño pues existe la prestación de servicios en lo que el ayuntamiento tiene que asumir una serie de costes porque está claro que no hay, como decía al principio, ese número de chimeneas, ese número de personas que puedan utilizar esas instalaciones, pero tienes que seguir dando servicio, por lo que es muy complicado sacar una licitación porque nadie se va a presentar a eso. Eso pasa incluso en las grandes ciudades, cuando no se hace un estudio previo por parte de la administración coherente o correcto y se quedan desiertas. Bueno, pues eso es lo que hay que intentar ir eliminando e intentando ir mejorando esos procedimientos para que toda licitación que salga se realice sabiendo que realmente después se va a presentar a alguien, porque eso significa porque el empresario va a ver un beneficio. Lógicamente, para perder dinero nadie se presenta. Y eso es así. O sea, eso tampoco creo que esté descubriendo nada. Está claro, la iniciativa empresarial se contempla siempre desde el punto de vista, bueno, entre otros ámbitos, pero fundamentalmente desde el punto de vista del beneficio, ¿no?, que se pueda suponer tras ella. Claro, claro. Álvaro, comentabas, aquí lo pregunta David Lozano, del municipio de Almería, de la zona del Levante, comentaba aspectos relacionados con la variación de las condiciones y dice concretamente, la situación del COVID se encuentra dentro de uno de los motivos para que cambie el pliego. La situación del COVID fue excepcional, es decir, como hemos dicho antes, como apuntaba Francis, cuando tú estás haciendo un pliego, no piensas que pueda venir una pandemia que afecte especialmente al sector deportivo. Es decir, igual que la pandemia ha supuesto un alza de ciertos servicios, por ejemplo, como son servicios telemáticos, clases particulares, servicios online, etcétera, ha supuesto la baja para servicios presenciales, como puede ser el tema de gimnasio. Entonces, no puede preverse, no era una causa, no creo que nadie hubiese puesto en su pliego eso como causa prevista para la modificación. Sin embargo, de forma extraordinaria, el Gobierno se aprobó el Real Decreto 820, que en su artículo, si no recuerdo mal, creo que era el 34.4, hablaba de las concesiones de servicios, ¿vale? Y en caso de que estuviese motivado, como toda actuación en la administración pública, que ese servicio se ha tenido que paralizar, que se ha tenido que, como consecuencia del COVID, al final, que a nosotros nos pasó con Ego. Ego tuvo que cerrar por las medidas que tuvo el COVID y eso le generó una serie de pérdidas. Entonces, lo que te permite ese Real Decreto 820 es modificar el contrato, las cláusulas de contenido económico, o bien ampliar el plazo, no sé si era una duración de un 15% como máximo. Todo esto con objeto ¿de qué? De compensar un poco la situación de hecho provocada por el COVID-19. Entonces, el COVID tiene un tratamiento especial, independientemente de que esté previsto, que no lo creo, o no en los pliegos, que será el 100% de los casos,
sí se pueden acometer medidas para compensar a las concesionarias, en base a ese Real Decreto excepcional que es el 820. Realmente estamos ya fuera de tiempo, pero yo no me gustaría marcharme sin una reflexión de futuro, ¿no? Es difícil siempre poner la mirada en una línea temporal que está muy por delante del momento en el que estamos, pero dirigido a ambos, evidentemente. Podemos empezar en el caso de Francis, ¿no? Y sería en general la pregunta: ¿cuál es el futuro? ¿Cómo consideráis el futuro? ¿Qué cambios podéis observar o qué cambios os gustaría que sucediera? Que lo mismo no son los mismos que desde cada una de las perspectivas, en todo aquello que viene a representar la gestión de la colaboración público-privada dentro de lo que es el sector deportivo local. Pues bueno, pues al final, si son capaces de el plan de instalaciones deportivas se siguen haciendo y con buen criterio, pues eso hará que los ayuntamientos puedan licitar o no una serie de espacios en los que se apliquen una vez prestación de servicios, porque veáis por ahí un comentario de que es un derecho universal el deporte. Pues habrá momentos en el que tenga que ser prestación de servicios, en el que el ayuntamiento tenga o no que asumir consumo, una serie de cosas, porque si no, no salen las cuentas, y otra en el que tendrá que ser la iniciativa privada quien asuma todo. Pues depende de la situación y tal. Pero insisto, siempre y cuando efectivamente la palabra colaboración público-privada sea real, en el que esto no es una cosa de uno, si es una cosa de dos, será mucho más fácil. Y para ello, pues los pliegos cada vez tienen que ser más abiertos y más amplios para que esa colaboración pueda ser realmente un hecho. Porque al final, si la ley, como decía yo, a la que te basa el contrato no está bien redactado o tal, pues después, tanto para Álvaro como para mí, va a ser mucho más difícil. Por lo que, si realmente esa colaboración existe, esa colaboración es real, pues realmente público-privada pues va a salir ganando todo el mundo, que es de lo que se trata. Por lo que yo creo firmemente en este tipo de proyectos, pero siempre y cuando haya un análisis previo, real, objetivo, y que hagan que se puedan hacer muy buenas instalaciones y con el acceso de todo el mundo, y que, dependiendo del pueblo, de la ciudad, de la región, de la idiosincrasia, de una serie de características que hemos ido hablando, pero todo y cuando, si hay un plan de instalaciones previo bien realizado, que nos ayuden, pues que en el pueblo tal se pueda hacer tal. Nadie tiene culpa de que hace 20 años se hacían piscinas, pues dependiendo del alcalde de la zona. Todos sabemos esa problemática. Hasta que no se hizo el Pedida famoso, pues no se acotó un poco que no por ser un alcalde afín al partido que gobernaba en su momento, pues tenía piscina o no, que por desgracia así funcionaba Andalucía. Entonces, pues una vez que se fueran acotando ese tipo de medidas, pues todos sabemos que según el número de habitantes o no, pues se puede hacer una piscina o no, porque si no, ¿cuántas piscinas no siguen cerradas a día de hoy en Almería? No nos tenemos que ir tan lejos. Y no me estoy metiendo en temas políticos, ¿eh? Otro criterio, Francis, era que la localidad tuviera línea de playa o no, o fuese de interior. Entonces, si tenía la playa, no hacía falta piscina. Pero bueno, eran otros tiempos, es verdad, como estamos diciendo. Eran otros tiempos, sí, señor. Sí, sí, señor. Sí. Álvaro, perspectiva de futuro. Yo pienso que esto va más. Esto ha venido para quedarse. Es decir, al menos desde la perspectiva de Almería, yo no, porque no lo he vivido, ¿no? Pero mis compañeros me cuentan que hace 30 años había un campo de fútbol, por ejemplo, y bueno, pues se le daban las llaves al club de fútbol del barrio y ya está. Ahora, con el paso del tiempo, donde antes había un club de fútbol y un campo, hablo de fútbol por ponerlo de ejemplo, ¿no? Pero un campo y un club, ahora hay 8 clubes y un campo. Es decir, hay más oferta deportiva, pero es que también hay mucha más demanda deportiva. Entonces, antes no había una infraestructura del tercer sector
ya no me refiero solamente a nivel empresarial, sino de clubes deportivos, de federaciones deportivas. No había una estructura tan grande que pudiese colaborar con el sector público en esa prestación de ese servicio. También hay un detalle a tener en cuenta, como dice Francis, que además yo una cosa que repito y repetiré hasta la saciedad, que hay que tener claro y que la administración tiene que entenderlo. Es decir, igual que el concesionario tiene que entender que la administración tiene que velar por el servicio, por la calidad del servicio público y por el interés público, la administración tiene que entender que la empresa es una empresa, no es una ONG. La empresa va a ganar dinero. Eso es una máxima. Entonces, cuando hacemos un análisis contextual y vemos que en un pueblo pequeño un negocio no es rentable, una empresa podrá no explotarlo. Ahora, tenemos que hacernos varias preguntas. Primero, ¿es proporcional tener en un municipio de 500 habitantes, por poner una exageración, 3 campos de fútbol, 2 pistas de básquet y una piscina? Realmente eso no es rentable, lo lleve quien lo lleve, no es culpa de la iniciativa privada. Es decir, la prestación de servicios tiene que ser proporcional a esa demanda, independientemente de que después se vaya a gestionar directa o indirectamente. Después, independientemente de eso, hay otras formas de gestión colaborativa que no son la concesión de servicios. Tenemos convenios de colaboración, tenemos concesiones de maniales, tenemos autorizaciones de maniales, autorización de ejecución de proyectos deportivos, tenemos subvenciones. Es decir, hay muchas formas de promover el deporte. Pero independientemente, ya dejando a un lado la rentabilidad que pueda tener esa prestación deportiva, lo que yo veo es que hay un tercer sector que cada vez va más, que el sector deportivo cada vez se está profesionalizando más y que al final la administración, ¿para qué va a quedar? Va a quedar para dar servicios deportivos deficitarios, pabellones, piscinas, si no se le endiñan a las concesionarias, y para fomentar esa actividad deportiva por parte del tercer sector. ¿Por qué? Porque mientras que antes la administración tenía que tener, al menos en nuestro caso, un técnico deportivo para dar un curso de senderismo, nosotros teníamos un funcionario que prestaba servicios de natación. Ahora no, ahora tenemos clubes deportivos, tenemos federaciones, tenemos más gente que puede dar ese servicio. Entonces, esa fluctuación entre modelos de gestión yo creo que es natural, que tiene que atender, pues, como he dicho antes, al análisis de las necesidades de cada municipio, un análisis contextual, cuál es la demanda. Entonces, no es ni blanco ni negro las bondades y desventajas de la gestión concesional, pero yo creo que esto va a más. Va a más, pero ya no hablando de concesión, sino de gestión colaborativa público-privada. Es decir, al final la administración quedará como un prestador casi pasivo y residual de estos servicios deportivos y se dedicará a fomentar y a colaborar con el tercer sector y con el sector privado. Esa es mi apuesta. Pues fijaros, íbamos a terminar casi algo antes de la hora prevista y nos hemos ido por encima de la hora prevista, o sea que estupendo, muy bien. Llegado a este punto, yo sí doy por cerrada la sesión. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Adiós.